Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. En este caso vamos a hablar de la deshumanización, pero deshumanización digital. La deshumanización como tal, ¿qué es? Bueno, podemos verlo desde diferentes autores. Digamos, Heidegger nos dice que la humanidad como tal es el ser siendo en ese espacio. Entonces, ¿qué pasa? La deshumanización en este caso es no dejar ser al otro como ser individuo y capaz de diferentes cosas, en este caso situaciones, pero bueno, al final profundizaremos un poco sobre esto, pero que la deshumanización existe en los medios, ya veremos un ejemplo. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo. El día 14 de mayo del presente año circularon los siguientes enunciados por todas las redes sociales y los medios de comunicación. Como pueden ver, muchos de estos enunciados dicen: balacera en centro comercial Unicentro Bogotá el Día de la Madre. Pero bueno, realmente no fue una balacera, fue un feminicidio. Incluso el aspirante a la alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta, puso un trino en Twitter diciendo que la inseguridad en Bogotá está terrible y los que deberían correr de miedo serían los bandidos que atracan. Pero cuando se supo la realidad, el tema fue otro totalmente diferente. Entonces, simulemos que vivimos en 1950, la televisión y los medios de comunicación se simplificaban en un periódico. Digamos que el periódico de ese día pone en todos los enunciados balacera, balacera, balacera. Y para el resto de las personas sería muy difícil averiguar la verdad de lo que sucedió ese día. Gracias a nuestros medios de comunicación, como lo son las redes sociales, supimos que en realidad no fue una balacera. Pero entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Vamos a ver un término que se llama posverdad. La RAE lo define de la siguiente manera: distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias, emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Lo importante de esto es que el conflicto entre lo que es verdad o no es verdad, entre lo que pasó y lo que no pasó, no recae en la razón, es decir, no recae en lo conocido, en la suposición, sino que caen en nuestros sentimientos, emociones y creencias de la realidad que han encontrado nuevos modos de las verdades intersubjetivas compartidas. Entonces podríamos decir que los medios de comunicación se aprovechan de todo este movimiento de la posverdad para introducir nuevas verdades, para no darnos lo que creemos, sino darnos lo que ellos quisieran que nosotros creamos. Entonces podríamos decir que el humanismo digital o nuestra nueva ola o nuestra nueva revolución industrial 4.0 es una desventaja o es un premio, un castigo. Con un nuevo término podamos entender mejor esta situación. Bueno, nos vamos hacia una parte un poquito más teórica y vamos a tocar un concepto que es la posmodernidad, relacionándolo con la comunicación, por supuesto. Si bien la sociedad en la que nos encontramos viviendo hoy en día, que es una sociedad posmoderna, se caracteriza en primer y segundo lugar por la emergencia y el dominio de los medios masivos de comunicación y asimismo por las tecnologías de la información. Si bien el filósofo Lyotard nos va a decir que este auge y esta difusión de la informática pues va a generar una proliferación de signos y de lenguajes, lo cual pulveriza ese modelo de racionalidad única. Es decir, vamos a empezar a interpretar desde múltiples perspectivas lo que sucede alrededor nuestro y en el mundo. Pero bien, ahora la pregunta es: ¿a cuál camino llegaremos sabiendo que podemos interpretar de múltiples maneras y de muchas posibilidades lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo en el mundo? Pues bien, Lyotard nos dice que el camino más seguro es la despersonalización del saber, en una era en que dicho saber se convierte en el insumo estratégico de los nuevos procesos productivos y sobre todo la multiplicación de la información a niveles totalmente inconmensurables. Pues bien, también añadiendo encontramos una segunda postura del papel de la comunicación en esta era postmoderna y la encontramos justamente cayendo un poco hacia lo catastrófico. Y es así como Jean Baudrillard, con el éxtasis y la comunicación, nos dirá lo siguiente. Jean Baudrillard dice que en la posmodernidad la gente ya no se proyecta en sus objetos,
con sus afectos, representaciones y fantasías. Es decir, la dimensión psicológica se ha desvanecido y aunque siempre pueda señalarse con detalle, uno siente que no es realmente ahí donde suceden las cosas. Si bien Baudrillard va a coincidir con el pensamiento de otro filósofo italiano, Gianni Mattimo, en el sentido de que la sociedad cada vez se aleja más y más de la idea de transparencia en lo que nos comunican los medios masivos y sobre todo cualquier tipo de medio de información. Gianni Mattimo nos dice que si una sociedad cada vez más caótica, también creemos en que es una complejidad que reside en la semilla de algún efecto emancipador. Por una parte, están quienes subrayan el peligro y el horror de la supuesta homogeneización de los medios masivos. Y por otra, los que incansablemente se han dedicado a develar el trasfondo ideológico que transmiten los mensajes difundidos por estos medios. En ambos casos, una y otra vez se subraya la necesidad de formular y llevar a cabo propuestas de comunicación que sean realmente alternativas. Pensamos que tanto unos como los otros se erigen como los que sí saben lo que la gente, la sociedad necesita, pero evitan y olvidan preguntarse si realmente eso es lo que la gente quiere. Después de todo, resulta más fácil olvidar que los otros también piensan y también dan significado al mundo que los rodea y a sus propias acciones. Si bien Gianni Mattimo para nosotros representa un enorme esfuerzo y sobre todo un estimulante que puede ser bastante útil para el científico social y sobre todo para los estudiosos de la comunicación, es la invitación justamente a abrir la mente y la imaginación a que hay muchas posibles realidades y muchas posibles maneras de interpretar lo que sucede. Pero realmente acá consiste en que conservemos nuestro carácter crítico de poder pensar, por ejemplo, qué es nuestro discurso frente a otros discursos sociales y que realmente puede ser posible de que suceda en nuestra realidad y que realmente no puede ser. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué nos puede anotar esto? Básicamente, desde Archie Mbembe nos habla sobre la necropolítica. ¿Qué es esto? Básicamente es como la decisión que tiene cierta persona a matar o dejar vivir a un otro. Aquí nos habla de diferentes cosas, entre ellas es la guerra por excelencia, donde básicamente existe como un racismo, pero no es un racismo como lo conocemos, sino que evoluciona a un racismo de clase. Y esto nos lleva a pensar sobre la condición de esclavo, que básicamente tiene una triple pérdida: hogar, derechos y estatus. Pero bueno, esto es básicamente como muerte en la vida. Entonces nos podemos pensar, ¿qué vidas tienen más valor? ¿Según qué clase? ¿Según dónde vives? ¿O según quién eres? O más bien, ¿cómo quieres ser? Esto nos habla sobre el derecho soberano a matar. No está sometido a ninguna regla en las colonias. De una manera actualizada, nos podemos decir que las colonias podrían ser el Estado como tal. Y me atrevo a citar a Judith Butler, que básicamente nos habla y problematiza el concepto de género, quitando un poco como lo que venimos viendo en la actualidad y haciendo visible las fronteras neoliberales. La deshumanización es crecer en conciencia, libertad, responsabilidad, sentido social y realizar los valores humanos. Entonces, puede interesarnos esto de la posverdad o incluso la posmodernidad, modernidad. Tal vez no, pero puede no interesar el concepto o cómo se enuncia. Sin embargo, esto nos permite no deshumanizar los hechos y ser conscientes de lo real. Entonces, podríamos decir que los medios nos venden una idea posmoderna o moderna. La verdad es que esto nos lleva a pensar que nos lleva más bien a descentralizar lo que nos caracteriza como seres humanos, perdiendo así el carácter del ser. Entonces, Bessie. Y recuerde, No coma entero. investigue.